Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Eso nos dice de que ella lo estaba esperando. Y para aquellos que conocen esta historia y han leído todo el capítulo 11, saben lo que acontece de inicio a fin. Recordarán que María y Marta enviaron personas a llamar al Señor. De hecho, si leyéramos en el versículo 3, 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén. Así de que ellas enviaron a alguien o a varios, tal vez, posiblemente, a decirle al Señor, Señor, aquel a quien tú amas. Y de hecho, en los versículos siguientes, la Biblia nos dice que Jesús amaba a los tres. María fue aquella que derramó el frasco lleno de perfume sobre su cabeza y lavó sus pies con su cabello. Y el Señor mínimo, según el registro bíblico que tenemos, compartió en la casa de ellos en Betania unas 3 veces, basado en el registro que tenemos. Por supuesto, pudieron haber sido muchísimas más. Entonces, ellos se identifican de una manera en la cual el Señor los conocía. Enviaron unos mensajeros y los mensajeros dicen, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Y la reacción del Señor es quedarse donde Él está 2 días más. Así de que cuando Él finalmente llega, ya Lázaro ya había muerto, ya habían pasado 4 días, dice la escritura, Marta escuchó que Él venía y ella salió. Dejó el asunto, tal vez dejó de llorar con aquellos que llegaron a consolarlas y salió al encuentro con el Señor. Eso nos habla de que había una desesperación porque el Señor llegara a su hogar. Gloria al Señor si nosotros pudiéramos ser así, pudiéramos desesperar porque el Señor nos visite, que Él visite nuestro hogar, porque hay algo que necesitamos que Él haga ahí, en nuestra vida, en la vida de un ser querido, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Yo creo de que si en esta noche a mí me llamaran por teléfono y me dijeran, el Señor va hacia tu casa, se encuentra a 200 metros, yo dejaría todo tirado y saldría a encontrarme con Él, a decirle, Señor, te he estado esperando. Necesito tanto que llegues a mi casa, a mi vida, a mi hogar, a mi matrimonio. Estoy desesperado porque tú llegues, porque yo sé que cuando tú llegas, todo cambia. La escena es completamente diferente. Así de que puedo comprender a Marta en su afán de salir y encontrarse con el Señor. Es algo muy válido. Ahora comprendemos el valor que eso tiene. El valor de poder saber que el Señor se encuentra a escasos metros de tu hogar, a escasos metros de tu vida. Dejaríamos todo e iríamos corriendo a encontrarnos con Él. Gloria al Señor. ¿Podemos comprenderte, Marta? Claro que sí. ¿Cuántos comprenden a la hermana Marta? Yo la entiendo. Sí, yo la comprendo. Amén. Y cuando ella se encuentra con Él, dice el hermano Branham, ella tenía el derecho de reclamarle, de decirle que había fallado en llegar cuando lo mandaron a llamar. Pero no lo hizo. Esa no fue la actitud de Marta. Marta llegó con la actitud correcta y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Muchos, si no todos, hemos estado en los zapatos de Marta y María. Hemos atravesado situaciones que ahora sabemos que si Jesús hubiese estado, todo hubiera sido diferente. Yo creo que tú o acaso no le has dicho eso al Señor en una oración. No le has dicho, yo vengo de un hogar, un matrimonio que fue separado. Y yo puedo decir, si el Señor hubiese estado ahí, todo hubiera sido diferente. Así de que yo creo de que en oración o conversando con Él o en algún momento de nuestras vidas podemos mirar hacia atrás y decir, Señor, si tú hubieses estado en ese proyecto,
Si tú hubieses estado en esa idea, si hubieses estado en esa relación, si hubieses estado cuando apliqué aquel trabajo, si hubieses estado, ahora comprendemos de que si él hubiera estado en esa situación hubiera sido diferente a cómo pasó. Ahora lo comprendemos y por eso podemos comprender a Marta diciéndole, si tú hubieses estado aquí, yo estoy segura que mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, no hay muerte, hay vida. Porque tú eres vida. Tú eres aquel que puede hacer milagros. Tú eres aquel que puede sanar. Tú eres el sanador. Tú eres el único que podía hacer algo. Ese eras tú. Y si tú hubieras estado aquí, todo hubiera sido diferente. Amén. Suena como una queja, pero en realidad es un reconocimiento. Es un reconocimiento que ella le hace a Marta, que Marta le hace a él, diciéndole, yo sé que algo hubiera acontecido. Yo sé que tú hubieras hecho algo si hubieras llegado a tiempo. Si hubieses estado aquí cuando te llamamos, todavía algo se pudo haber hecho. Amén. Y eso es exactamente en nuestra vida. Hoy le podemos decir al Señor, si tú hubieses estado aquel día, si tú hubieras estado presente aquel día en el hospital, no hubiera ocurrido eso. Si tú hubieras ido conmigo en aquel carro, en aquella moto, no hubieras sufrido ese accidente. Si tú hubieras estado ahí, algo hubiera acontecido, porque reconocemos y sabemos de lo que es capaz el Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Amén. Personalmente creo comprender a estas dos mujeres. Sé muy bien que Dios puede cambiar cualquier vida y aún el corazón más duro ceder ante su amor y misericordia. Amén. Si él hubiera estado, hermano, yo quiero que te imagines aquella situación vergonzosa o lamentable o dolorosa que pasaste. E imagínate al Señor que ahora conoces interviniendo en esa situación. Hubiera sido diferente. Yo lo creo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no es una caricatura, no es un acto de magia ni un espectáculo. Jesucristo es real. Él es un Dios vivo y real que te escucha y contesta tu oración. Así que esa situación hubiera sido diferente. Y es lamentable saber que ahora que comprendemos el poder que hay en su palabra y lo que puede hacer en nuestra vida, no lo invitamos a nuestros proyectos, a nuestras relaciones, a nuestras ideas. Lo dejamos de último lugar. Ahora que tú y yo podemos saborear si hubieses estado en esa situación, es lamentable no invitarlo a las situaciones, a nuestro diario vivir, porque sabemos de que él puede hacer algo completamente diferente. Y nos quedamos en ese hubiese cuando lo podemos tener ahora con nosotros, haciendo algo diferente de nuestra vida, cambiando la situación, cambiando el escenario, haciéndose cargo del problema por el que estás pasando. Unos se lamentan porque el Señor no estuvo en su situación y los que lo pudieron tener lo desaprovecharon. ¿Puedes imaginarte tú eso? ¿Puedes imaginarte tú eso? Porque sabes, así como Marta y María, conozco otro personaje en la escritura que quería con gran afán que el Señor Jesucristo llegara. Y no solo eso, el Señor Jesucristo llegó. Y lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 6. Lo voy a leer, puedes buscarlo, lo anotas para ir avanzando. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes.
que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice la escritura, no digo yo que Herodes se alegró mucho cuando lo vio, porque hacía mucho tiempo quería conocerlo, había escuchado de Jesús, había escuchado de sus milagros, de sus sanidades, tal vez escuchó de cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, tal vez escuchó cuando estuvo en la casa de Zaqueo, bueno, escuchó algún milagro, escuchó tantas cosas acerca de Jesús y él quería verle para asegurarse de que esos milagros eran verdad. Quería verle y que el Señor hiciera un milagro delante de él. Permiso. Al igual que Marta y María, Herodes quería verlo, que hiciera un milagro, una señal. Mira esto, Marta lo esperó para que sanara a Lázaro, que realizara un milagro. Pues eso es un milagro, porque Marta estaba 100% convencida de que si Jesús llegaba, Lázaro iba a ser sano. Ella no tenía duda en su corazón, y la escritura nos enseña eso. Ella no tenía duda en su corazón de que Jesús podía sanar a Lázaro. Herodes lo esperaba para que realizara un milagro, porque había escuchado que lo podía hacer. Marta lo recibió con fe. Él le dijo, si hubieses estado aquí, Señor, él no hubiera muerto. Algo hubiera acontecido. Yo sé que tú hubieras hecho algo, porque en ti hay poder, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Amén. Tú eres el que podía hacer algo. Eso es fe. Ella no tenía duda en su corazón. Pero Herodes quería verlo, quería conocerlo para ver si era cierto lo que decían de él, para que realizara un milagro, un espectáculo, para que hiciera un espectáculo, un show delante de él, para él asegurarse que era de la persona que le habían hablado. Pero sabes, Marta trajo fe, Herodes trajo duda. Y dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes qué hizo el Señor con Herodes? No dijo una sola palabra. No lo agradó, porque lo recibió con duda, no con fe. Y Herodes le preguntaba, haz esto, haz lo otro. ¿Y qué dices tú de esto? Y el Señor no dijo una sola palabra. Él no estaba agradado, no había fe ahí. Y tú dices, hermano, pero ¿cómo se iba a agradar si lo estaban enjuiciando, lo estaban maltratando? ¿Qué hay del ladrón en la cruz? Ahí el Señor estaba clavado, él estaba muriendo, pero ahí había fe, ahí había un hombre reconociendo quién era el que tenía la par. Él le dijo, tú eres un rey, porque tú tienes un reino, y cuando entres a ese reino, acuérdate de mí, no me olvides, acuérdate de mí, yo sé quién eres tú eres el rey, tú eres de quien han hablado, tú tienes un reino, y cuando llegues ahí, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Lo agradó, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque al Señor nos acercamos con fe. Necesitamos fe para acercarnos a Él. Necesitamos fe para poder recibir. Dices, no comprendo. Bueno, la segunda epístola de Pedro nos enseña la estatura del varón perfecto. Nos habla de que a nuestra fe tenemos que añadirle virtud. ¿Te acuerdas de la mujer
que tenía un flujo de sangre por más de 12 años. Dice la escritura que ella, bueno, ella no podía estar entre la multitud, pero ella logró entrar, se movió entre la gente. Y ella sabía en su corazón que no necesitaba siquiera que él pusiera su mano. No necesitaba que él llamara a los 12, hicieran un círculo, se agarraran de las manos, la pusieran en medio y oraran por ella. Y dijo, no, yo solamente ocupo tocar el borde de su manto. Eso es todo lo que yo ocupo. ¿Qué era eso? Eso era fe. Fe de que con solo tocar la vestimenta que caía sobre el cuerpo de este hombre, yo podía recibir mi sanidad. ¿Y qué ocurrió? A esa fe se le añadió virtud. No la virtud de ella, la virtud del Señor. Si recuerdas el pasaje, el Señor detuvo todo y le dijo, un momento, alguien me tocó. Y ellos, Señor, la multitud te aprieta. No. Esta gente solamente quiere estar alrededor de mí. Alguien me ha tocado con fe. Alguien sacó de mí virtud porque trajo fe y logró sacar de mí poder, virtud para su sanidad. Gloria al Señor. Cuando venimos a Él con fe, sabiendo de que Él puede hacer algo diferente en tu vida, podemos decirle, yo sé y estoy 100% convencido y persuadido de que si tú hubieses estado aquí, algo hubiera acontecido, todo hubiera sido diferente. Yo eso lo creo. Amén. Eso hizo Marta. Mira, Marta, ¿sabes? Yo creo que de seguro Marta estuvo cuando aquella mujer tocó el borde de su manto. ¿Sabes por qué? Porque le dijo, ¿sabes? Él ya murió. Lleva 4 días en esa tumba. Y si tú hubieses estado aquí, eso lo hubiéramos podido evitar. Pero ya pasó. Ya está en el pasado. No podemos regresar el tiempo. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabes qué es eso? No importa lo que ya pasó. No importa lo que ya ocurrió. Yo sé que a pesar de que parece que no hay nada que se pueda hacer, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Creo que fue una manera desesperada de decirle, Señor, haz algo. Porque solo tú lo puedes hacer. Porque lo que tú le pidas a Él, Él te lo dará a ti. Señor, haz algo. Aunque parece que ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué podemos hacer con un hombre que ya está muerto 4 días y su cuerpo podrido? Pero lo que tú le pidas a Dios, yo sé que Él te lo puede dar. Señor, haz algo. Hermano, yo no sé hace cuánto pasó aquella situación en la que ahorita mismo estás pensando, sí, si Él hubiera estado ahí, hubiera sido diferente. No sé hace cuánto tiempo fue. Y ni siquiera sé si ya se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Pero dice la Escritura que lo que sea que pidamos a Dios en su nombre, Él lo hará. Amén. Así de que es todo lo que tienes que hacer, a pesar de que parece imposible, a pesar de que ya ese es un asunto que lleva días, meses, años muerto. A pesar de todo eso, mas también sea ahora. Ahora me doy cuenta. Antes no lo sabía, pero ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Así de que, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Puedes acercarte a Dios. No, hermano, ahí no hay nada que hacer. Ya esa situación, ese es caso perdido para ti. Marta ya no podía hacer nada. María ya no podía hacer nada. Los judíos que llegaron a consolarlas no podían hacer nada. Pero llegó Jesús. Jesús llegó y cuando Él llegó, la escena podía cambiar. A pesar de que parecía que no se podía hacer nada. ¿Sabes? La única razón por la cual estamos aquí
a pesar de todo lo malo que hicimos, es porque Él siempre estuvo a tu lado. ¿Y por qué digo esto? Porque leyendo el capítulo 11 de Juan, yo creo que el Señor Jesucristo estuvo con Lázaro en todo momento, porque Él dijo, esta enfermedad no es para muerte. En el capítulo 11, en el versículo 4, Él dice, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo sabía Él que no era para muerte? Tenía que haber estado con Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Así de que Él estuvo con Lázaro en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él estuvo con Lázaro en todo momento. Él no llegó tarde. Él llegó, pero no llegó tarde. Lo importante es que llegó. Para Él no hay tarde, no hay temprano. El Señor llega. Él llega justo a tiempo. Cuando parece que no podemos hacer nada, Él puede hacer algo. Y cuando algo puede ser hecho, pero tú no tienes el poder para hacerlo, Él lo puede hacer. Así de que sí, si el Señor hubiese estado, Lázaro hubiera sido sanado. Pero como Él no estuvo presencialmente, Lázaro murió. Pero Él llegó. Lázaro vivió. Porque Él puede hacer algo, aun cuando parece que no se puede hacer nada. Así de que la única razón por la cual estamos aquí, a pesar de todo lo malo que hicimos, es porque Él siempre estuvo a tu lado. Aunque tus sentidos no lo podían ver, oír, ni tocar, porque estábamos muy preocupados en cómo nos miraban los demás o en cómo nos mirábamos nosotros mismos en el espejo. Y se nos olvidó que lo que realmente importa es cómo nos mira Él. Amén. Así que a pesar de todo eso, Él estuvo contigo. Hermano, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, es muy sencillo, ¿sabes? Porque el Señor, yo creo que el Señor no puede decir si hubieses estado aquí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Jesús clavado en la cruz diciéndote, si hubieses estado aquí? Leyman, si hubieses estado, yo no me lo quiero imaginar. Yo ni siquiera me lo quiero imaginar. Al Señor clavado en la cruz diciéndome, si hubieses estado aquí, tu vida hubiera sido diferente. Déjame decirte algo. Yo estuve ahí. Mis pecados estuvieron ahí. Mis errores estuvieron ahí. Mis fallas estuvieron ahí. Cuando Él derramó su sangre, yo estuve ahí. Cuando Él murió, Él pensaba en mí. Él pensaba en ti. Él se acordó de ti. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, tú estabas ahí. Tú, mi hermano, mi hermana, estuviste presente en el momento más difícil del Señor aquí en la tierra. Y si tú estuviste presente en el peor de su momento, Él estuvo presente en el tuyo. Él está presente en los tuyos. Él está presente en el día más difícil. Nómbralo, imagínatelo, llámalo. En ese día, Él estuvo ahí. En el peor de tus días, en el cuando sentías que no valías nada, en el cuando sentiste que perdiste todo, Él estuvo ahí. Él estuvo ahí contigo acompañándote cada momento, cada segundo. Él estuvo ahí. Y Él está aquí hoy. Rompe la barrera del hubiese, del hubiera, del quizás, del podría, debería, me imaginaría. No desaproveches tu oportunidad. No seas como Herodes. Herodes quería verlo.
Herodes se alegró cuando lo vio y Herodes desaprovechó su única oportunidad. Esa era su oportunidad. Ese era el día en el cual Herodes tenía que tirarse a sus pies y abrazarlo y decirle: Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Cambia mi vida, haz algo con este hombre, ya no quiero ser así. Ayúdame. Esa era su oportunidad y la dejó ir. La desaprovechó. La tiró a la basura. Lo ofendió, se mofó de él y lo despidió. Era su oportunidad. Mi hermano, hoy tal vez es tu última oportunidad. Yo no sé, pero no la desaproveches. No desaproveches cada oportunidad que el Señor te dé. ¿Sabes? En vez de contarle, cuéntale a tus hijos la historia de cuando Jesús estuvo presente en tu vida, haciendo milagros. Y no la historia de qué hubiera pasado si él hubiese estado. Amén. Cuéntale esa historia. Yo quiero que cuando mi hijo crezca poder decirle: sabes, el Señor hizo esto. Cuando yo iba a hacer tal cosa, yo busqué su voluntad y él hizo esto. Cuando buscamos hacer esto, oramos y él hizo esto. Yo no quiero decirle a mi hijo: si el Señor hubiese estado, hubiera salido la historia completamente diferente. No construyas una historia a base de hubiese. Si él hubiese estado, imagínate decir hoy, este día, 30 de diciembre, si el Señor hubiese estado con nosotros todo este año. No, Él estuvo con nosotros todo este año. Él estuvo cada día con nosotros. Este año tan difícil, Él estuvo. Yo no quiero decir que lo que hubiera pasado si Él hubiese estado. Él estuvo. Eso es lo maravilloso. Tu historia no la construyas con hubieses. Construyela con estuvo. El Señor estuvo, lo busqué y Él vino. Él estuvo ese día que yo tuve ese accidente. Él estuvo ahí. Tuve el accidente, pero Él estuvo ahí y todo fue diferente. Aleluya. Tuve ese problema, pero Él estuvo ahí y todo fue diferente. No digas si Él hubiera estado. No, Él estuvo ahí contigo. Él estuvo ahí conmigo. Él estuvo ahí con aquel que lo llamó y se acercó a Él con fe. Con fe. Ahora, si tú quieres que Él esté contigo en los días que vienen, acércate al Señor con fe. Acércate a Él con fe. Es la única forma en la cual Él se puede agradar y quedarse en tu hogar y quedarse en tu matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque Herodes lo tuvo enfrente. Herodes al día siguiente podía ir a la soda de la esquina y decir: ¿sabes quién estuvo en mi casa? Jesús. Sí, no hizo nada. No pronunció palabra. No hizo milagros. No hizo nada. Herodes podía decir eso, pero no era culpa del Señor. No había nada que él podía manifestar. Él no fue bienvenido en ese lugar. No había algo que activara la virtud del Señor. No había una fe a la cual añadirle algo. Lo que había eran dudas. Eran dudas si el Señor podía hacer algo. Así de que no había forma, no había algo en lo cual él poner su virtud, porque no había fe. El fundamento en el cual él podía construir no había, no existía. Imagínate el constructor o el soldador. Va a la ferretería, trae las láminas de zinc y le preguntas: ¿a dónde vas? Voy a poner el techo. Ah, qué bueno. Y cuando él llega, no hay vigas, no hay nada. Él no la puede poner en el aire. Él necesita algo en donde poner ese techo, esa lámina. Así fue con Herodes. Cuando él llegó ahí no había nada. No había nada en lo cual
Él podía poner algo. No había nada que podía recibir un milagro. No había nada que podía recibir virtud. No había nada que podía recibir al Señor. Solo había duda. Y la Escritura no dice que la duda le agrada. Dice la Escritura, sin fe es imposible. Es decir, no hay una mínima probabilidad de algo. Es imposible agradar a Dios. Así de que no seamos como Herodes. No digamos el Señor estuvo en mi casa, pero no pasó nada. El Señor estuvo en mi casa, pero no hizo nada. No, el Señor estuvo en mi casa y un milagro aconteció. Amén. El enfermo fue sanado y el que había muerto fue resucitado porque había fe en ese corazón. Había fe en ese hogar de que él podía evitar un mal, pero si el mal acontecía, él podía hacer algo a pesar de que parecía imposible. Amén. Así que no importa cuando él llegue, si hay fe en ese corazón, si hay fe en ese hogar, él puede hacer algo. Amén. Así que no dejes que el Señor llegue y que nada acontezca. Recíbelo con un corazón lleno de fe, para poder decir, el Señor estuvo conmigo e hizo milagros en mi vida. Él hizo milagros en mi matrimonio. Él hizo milagros donde parecía que nada se podía hacer. Él hizo lo imposible. Él lo hizo posible. Amén. Esa es la historia que Marta y María podían contar. Es la historia que Lázaro podía contar. Ellos podían decir, Jesús estuvo, Jesús llegó a nuestro medio, a nuestro hogar y un milagro aconteció. ¡Qué diferente historia! Es más, ¿sabes? Herodes pudo haber ido a la soda donde Marta y María fueron y comer y estar en mesas a la par. Y la historia sonar casi igual. Jesús llegó, Jesús también llegó, sí, pero en casa no hizo nada. En la mía resucitó a un muerto. ¿Qué historia tan casi la misma historia? Pero al final es diferente, porque una tiene fe, la otra tiene duda. La historia cambia completamente. No dejes que Él llegue a tu hogar y que nada acontezca. Si Él está ahí, algo tiene que pasar. Y para eso necesitamos fe. Fe para que Él pueda añadir su virtud, para que Él pueda añadir su poder, para que algo pueda acontecer y construir una historia, no de hubieses, sino de que estuvo e hizo milagros. El Señor estuvo en mi casa y el muerto resucitó. El enfermo fue sanado, el perdido fue salvado. ¡Aleluya! Porque había fe en el corazón de aquel que lo recibió. Cuando Él llegó, no es solo de que llegue. Necesitamos que un milagro acontezca. Amén. ¿Cuántos necesitan que un milagro acontezca en su vida? Yo quiero que un milagro acontezca en mi vida. Yo quiero que muchos milagros y bendiciones vengan a mi hogar. Necesitamos fe. Porque si Él está aquí hoy, no dejes que Él se vaya y no recibir tu milagro. Hoy es tu oportunidad de recibir aquello que tú estás buscando. Amén. ¿Qué necesitas? Fe. No en mí. No en algún otro hombre, en el Señor, de que si Él está aquí, podemos sacar y tomar de Él virtud. Nuestra fe obliga al poder del Señor a hacer algo en tu hogar, en tu vida, aquello que buscas, aquello que quieres, aquello que necesitas, porque la fe mueve montañas. Eso hace la fe. La fe quita todos los obstáculos. Todo lo que hay en medio, la fe lo mueve y activa la virtud del Señor. Y el Señor es capaz de decir, hoy estuve alrededor de la iglesia en Emmanuel y alguien me ha tocado. Alguien se acercó a mí con fe y ha sacado de mi virtud. Que seas tú esa persona. Toca al Señor con fe y saca de Él la virtud que tanto necesitamos. Amén. Esa es la historia que deberíamos de construir. Esa es la historia que deberíamos de contar.
a nuestros hijos. El Señor vino. El Señor vino, estuvo en mi casa. Él estuvo en mi matrimonio. Y Él hizo esto. Él hizo esto. Él hizo esto. Él hizo esto. Papá, abuelo, ¿y eso cómo ocurrió? Fe. Fe. Yo nunca dejé de creer de que Él podía hacer algo. A pesar de que ese asunto estaba muerto y podrido, Él podía hacer algo. A pesar de que parecía que nada se podía hacer, Él pudo hacer algo. A pesar de que yo ya me había rendido, Él pudo hacer algo, porque yo nunca dejé de creer, ningún momento dejé de creer. Yo creo que esa es la historia que María contaba. Creo que es la historia que Marta contaba. Cuando lo mandamos a llamar, creímos que Él podía hacer algo. Cuando pasó un día y no llegó, seguí creyendo que Él podía hacer algo. Cuando Lázaro murió, yo creí aún más de que Él podía hacer algo. Cuando Lázaro pasó 4 días pudriéndose en la tumba, yo seguía creyendo que Él podía hacer algo. Y cuando Él finalmente llegó, yo creía que Él podía hacer algo. Hermano, hermana, oye, Él está aquí hoy. Él puede hacer algo. Él puede hacer algo. Deja que Él lo haga. Invítalo a que Él lo haga. Deja que Él se haga cargo de esa situación que llevas cargando, a la que le has puesto, Señor, si hubieses estado, Él está aquí. Él puede hacer algo. Deja que Él lo haga. Amén. Eso fue lo que María hizo. Eso fue lo que Marta hizo. Ahora yo sé, más ahora sé que todo lo que tú le pidas a Él, yo sé lo que sea que tú le pidas a Él, Señor, Él te lo dará. Señor, haz algo. Haz algo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, haz algo. Haz algo. Necesito que hagas algo con esta situación. Necesito que hagas algo en mi vida. Señor, haz algo. Tú lo puedes hacer. Yo siento que eso era lo que Marta gritaba por dentro. Y Él le dijo, ¿sabes? Él resucitará. Y Él dijo, sí, yo sé que Él va a resucitar. El día de la resurrección general, Él se va a levantar. No, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que Marta descansó. Yo creo que el corazón de Marta ahí lloró a ríos, diciendo, tú eres la resurrección y ese está muerto. Él va a vivir. Él tiene que vivir. Porque tú eres la vida para los que están vivos y eres la resurrección para los que están muertos. Así de que si algo se puede hacer, Él lo hace. Y si nada se puede hacer, Él también lo hace. Así no tenemos de qué preocuparnos. Solo necesitamos fe para tomar virtud de Él. Amén. Quiero cerrar diciendo esto. No construyas tu historia con hubieses. Construye tu historia con estuvo e hizo milagros. No solo con estuvo, Él estuvo e hizo milagros. Yo tenía fe y a esa fe Él le añadió virtud. Él se sintió bienvenido en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, que Él hizo un milagro, el milagro que yo tanto estaba esperando. Amén. Gloria al Señor. Yo creo eso. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que cuando tú crees en Él con todo tu corazón y lo recibes con fe, Él puede obrar y hacer un milagro. Amén. Mis hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente